Muy buen día, jóvenes. Comenzaremos con las clases de sistemas embebidos. En esta clase vamos a ver, va a ser dividido en tres partes. La primera parte va a estar dedicada a lo que es el PIC. Vamos a ver su lenguaje de programación y haremos algunas simulaciones hechas en el, el programa Proteus. La segunda parte va a ser dedicada a la parte de la RAS, específicamente al lenguaje de programación Python. Y la última parte va a estar dedicada a conocer y ver las diferentes redes de comunicación que existen en el automóvil. Y hoy comenzamos con la clase de sistemas embebidos. De entrada, ¿qué es un sistema embebido? Un sistema embebido es un sistema, mayor redundancia, en el cual es compuesto por elementos electrónicos que está dedicado exclusivamente a una o varias tareas muy específicas. Muy diferente a lo que es una computadora, que podemos hacer muchas tareas con ellas, podemos ver videos, editar texto, incluso editar música, imágenes. Un sistema embebido va a ser dedicado única y exclusivamente a una sola cosa. Puede ser tal vez a medir un sensor, a comparar cierto sistema, a realizar un control, pero solamente es nada más, no cosas muy simultáneas. ¿Ok? Entonces a eso conoceremos como sistema embebido. Ahora, ese tipo de sistemas están muy involucrados en el automóvil. ¿Dónde podemos ver eso? Simplemente en un estilo de luces. Ahí es necesario un sistema eléctrico o electrónico que me permita encender una luz a través de un botón. Los frenos ABS siguen siendo sensores. Sigue siendo un sistema embebido porque simplemente es un sistema electrónico que se va a dedicar exclusivamente a los frenos ABS. Y como ese ejemplo, hay muchos en el automóvil. Y lo vamos a ver poco a poco. Entonces entramos en el mundo de los microcontroladores. Un sistema de control muy sencillo puede ser un semáforo, el cual simplemente es un cambio de luces entre verde, amarillo y rojo en un tiempo determinado. Y se puede usar con un control electrónico basado en lógica convencional y secuencial, fácilmente con puras compuertas como lo conocieron en electrónica digital. Pero para controles más complejos se requieren más interconexiones. La solución más sencilla es el uso de un microcontrolador. Los microcontroladores que se utilizan en los sistemas de control se llaman microcontroladores embebidos. Se llaman así, como lo vamos a decir, porque se ha dedicado a controlar una función específica y arrancar por sí mismo sin intervención humana. Es decir, yo dejo a mi sistema que trabaje solo y tiene que hacerlo. Tiene que hacer su control automáticamente, sin que yo venga y le cambie un parámetro o venga y modifique algunas cosas. No, mi sistema debe hacerlo por sí solo. Por ejemplo, una lavadora. Ustedes le dan un ciclo de lavado en una lavadora moderna. Simplemente, ¿sabes qué? Quiero que me laves ropa de color a una temperatura de agua frío y no hagas todo el ciclo. Entonces, ustedes le dan iniciar y empieza a hacer un ciclo. Primero lo enjuaga, bueno, primero lo talla, enjuaga, vuelve a exprimir. Entonces, ese sistema, ese control de lo que tiene que hacer, pues ya automáticamente el sistema de bebida que tiene la lavadora lo va a hacer. No es necesario que nosotros vengamos y pongamos un botón para que primero haga una cosa y luego otra y otra. No, simplemente la lavadora por sí sola va a hacer el proceso. Entonces el microprocesador de que está compuesto pues, de tres partes importantes, que son la unidad de central de procesamiento o CPU, interfaces de entrada y salida y una memoria. Y aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo está diseñado el microcontrolador. Aquí tenemos lo que es un cristal y un reloj. Esas partes son externas del microcontrolador. Si ustedes ven o han trabajado con Arduino, van a ver que hay un dispositivo de color como plata. Es un cristal. ¿Cuál es el efecto del cristal? Al momento que ustedes pasan corriente o voltaje por ese elemento, el cristal va a empezar a vibrar, lo que provocará un ciclo de reloj, que es lo que tenemos aquí, que es lo que espera el microprocesador. Entonces, dentro del microprocesador tiene buses de direcciones, buses de datos y buses de control. Esos van en codificación de dirección para usar una memoria ROM
y una memoria RAM. Recuerden que esas memorias son ambas de lectura y de escritura a lectura, como es la RAM. Y finalmente tenemos nuestros puertos de entradas y salidas. Esa es nuestra interacción con el mundo real. Por ejemplo, con el RAS, perdón, con el Arduino que he utilizado. El Arduino, se han visto, tiene un chip en medio que resalta demasiado, es encima de un zócalo. Ese es el microprocesador. Ese Arduino ya está configurado para que tengamos entradas y salidas analógicas y digitales. Y aquí lo que tenemos acá, simplemente el Arduino lo que nos hace es que ya está, digamos, un poquito más desmenuzado para que podamos conectar más fácilmente nuestros cuartos. Toda esa es la forma que está configurado un microprocesador. Los que son los buses son las vías donde se desplazan las señales digitales de una sección a otra. Por lo general, un bus tiene 16 a 32 conexiones, es decir, 16 o 32 bits. Esto con la finalidad de que pueda llevar un bit de palabra simultáneamente. Bus de datos. Los datos asociados con las funciones de procesamiento de CPU fluyen a través del bus de datos. En cada línea de bus viaja una señal binaria, solamente un 1 o un 0, para que le diga si lee o no lee. Y también tenemos lo que es el bus de dirección, que transporta señales que indican dónde se pueden encontrar los datos y hace la selección de alguna dirección de memoria o los puertos de entrada y salida. Cada localidad de la memoria tiene una dirección. Una computadora de 8 bits tiene 16 direcciones de bits. ¿Por qué? Porque son 2 dígitos a la vez. Entonces, cada unidad de memoria o unidad de memoria va a tener una dirección en especial. Cuando veamos un poquito más de la programación del PIC, hay que darnos cuenta en qué dirección está cada procesamiento de lo que vayamos a hacer. Veremos que con un microprocesador ya hay direcciones específicas para cada una de las acciones que vayamos a hacer, o incluso si ustedes quieren guardar alguna información que obtengan en los puertos de entrada y de salida, pues lo pueden guardar a un bus de memoria con una dirección específica. Y finalmente tenemos los bus de control, que son las señales referentes a las acciones de control que se transportan en este bus. Por ejemplo, a leer y escribir un dato. También se utiliza para transportar la señal de reloj. Tenemos lo que es el CPU, que es en la parte en la cual se precisan los datos, se traen instrucciones y datos. La estructura interna de un CPU, conocida como arquitectura, depende del microprocesador que se esté utilizando. Entonces, dependiendo incluso de la marca que estemos utilizando el microprocesador, cambia esa estructura. Simplemente ustedes en su CPU de su computadora, digamos una marca Intel, ustedes ven la parte interna, pues es muy diferente tal vez a un Intel que a un AMD. ¿Por qué hacen esto? Digamos, para que no haya competencia y no se copien diseños, porque ha pasado. De hecho, al principio de la guerra entre Intel y AMD en la década de los 90, pues de hecho Intel estuvo a punto de demandar a AMD porque trataban de copiar sus CPUs. Entonces, esa es la razón de por qué esa estructura, o sea, esa arquitectura de CPUs cambia dependiendo la marca. Y aquí está la parte interna de lo que sería el procesador. Nuestro bus de direcciones, nuestro bus de datos, nuestro bus de control, la señal de control externa, la ALU, que es nuestra unidad lógica aritmética, que va a hacer todas las operaciones, un acumulador, apuntador de pila, de banderas, si detecta alguna señal, un codador de programa, unidad de control y un decodificador de instrucciones y registros. Entonces, ese microprocesador tiene una unidad lógica aritmética, que es la ALU, que es la que se va a dedicar a hacer las operaciones o multiplicaciones de los datos, registros, que son las localidades de memoria dentro del microprocesador y se usan para almacenar información involucrada con la ejecución del programa. Entonces aquí vamos a poner los datos para almacenar información en nuestros programas. Como les decía, si ustedes quieren guardar algún dato que reciban de una entrada, pues iría a caer en un registro.
y la unidad de control que determina la temporización y secuencia de las operaciones. Esta genera señales de temporización utilizadas para traer de la memoria una instrucción del programa y ejecutarlo. Perdón por el error gramatical. Luego tenemos la memoria, que es la unidad donde se guardan datos binarios y toman la forma de una o más circuitos integrados. Si ustedes vieron en sus clases de electrónica digital, al final, espero que lo hayan visto, si no pueden investigar, existía una forma para poder programar circuitos digitales, utilizando el lenguaje conocido como VHDL. Ustedes podían hacer una programación de un circuito secuencial utilizando ese lenguaje. Es un lenguaje que se puede transportar tanto a un microprocesador que es conocido como GAL o las famosas tarjetas Sparta. Ustedes programaban esas tarjetas y ejecutaban esos circuitos lógicos. En ese caso, este microcontrolador va a hacer un poquito esa misma tarea, pero para una tarea específica. Es decir, todo mi circuito, todo mi diseño de circuitos integrados o circuitos digitales lo va a pasar simplemente a la memoria y va a simular lo mismo que nosotros tenemos tal vez en físico. Si nosotros utilizamos tal vez 5 o 6 compuertas, pues aquí simplemente lo guardamos en la memoria y puede ser nada más un bus de datos de tal vez 16 bits, un poquito más pequeño. Entonces, de tener todo mi bonche de circuitos, simplemente acabé siendo solamente en un chip. Y el tamaño de la memoria depende de la cantidad de líneas de bus de dirección. Los elementos de memoria están indicados por una cantidad de celdas de memoria, cada una guarda un bit o un 0. Igual, ¿qué tipos de memoria hay? ¿Qué es la memoria ROM? Cuando se guardan datos de forma permanente, se utiliza un dispositivo de memoria conocido como memoria solo de lectura. Es decir, simplemente vas a leer ahí. No es posible poder guardar un dato o sobreescribir un dato ahí. Simplemente vas a poder leer. La memoria PROM es una memoria ROM programable. Y son las memorias ROM que pueden ser modificadas por el usuario. Entonces, una memoria PROM es la que podemos modificar. Igual tenemos los microprocesadores. Tenemos aquí la memoria EEPROM, que es una memoria ROM programable y borrable, la cual es posible programar y modificar. Todo eso ya no lo tocó, de hecho ya casi no hay mucho de esto. Pero anteriormente se programaban estas memorias EEPROM. Igual es lo que es la EEPROM y la memoria EEPROM. Cada memoria en las cuales tenías, por ejemplo en la EEPROM, podías grabar tu programa que hayas hecho y guardarlo ahí. El problema de estas memorias es que la única forma para poder borrar en un EEPROM era utilizando una luz ultravioleta. De esa manera borrabas toda la información. De hecho, todavía existe, bueno, no existen ya, no se usan tanto esto, pero anteriormente en computadoras de los años 80, principios de los 90, tienen ese tipo de memoria. Y de hecho ahí el fabricante le ponía una etiquetita para que no pudiera ser manipulado por algún usuario. ¿Por qué? Porque si en caso un usuario curioso le quitan la tirita y por alguna extraña razón le podría pasar un haz de luz ultravioleta de alguna manera, pues toda la información que tuviera guardada en esa memoria PROM se borraba. Y si el usuario no sabía qué tenía ahí dentro, pues su computadora dejaba de funcionar. Todavía, hablo de principios de década, de la década de los 2010, me tocó a mí utilizar esa memoria. De hecho, ya también en ese momento ya estaba muy en desuso. Prácticamente el maestro que nos enseñó esto fue nada más como para didácticos o para que conociéramos que existía alguna vez, porque de hecho esto ya casi no se usa. Después salió lo que es la memoria EEPROM. Esta memoria simplemente utilizando algún dispositivo de lectura, de programación, pues podíamos borrar nuestra memoria. Ya no era necesario utilizar la luz ultravioleta.
Y finalmente tenemos lo que es la memoria RAM, que son los datos temporales que se guardan en la memoria de lectura-escritura conocida como memoria de acceso aleatorio. De hecho, si ustedes ven su computadora, tienen una memoria ROM y una memoria RAM. Entonces, he dicho que la memoria ROM simplemente es para lectura, que son los datos que el fabricante tiene y los podemos acceder para nada más a leer. Y la memoria RAM es donde se puede escribir y leer. Pero nada más es temporal, al fin y al cabo se van a desaparecen estos datos. De hecho, algunos programas como LabVIEW utilizan mucho esa memoria RAM. Para eso, sí, bueno, pudiendo usar LabVIEW, cuando ustedes hacen un sondeo de datos o adquisición de datos, ustedes al momento de leer, la, por los programas lo que tienen que hacer es empezar a borrar memoria RAM. En el caso de LabVIEW no lo hace. ¿Por qué? La verdad desconozco por qué no borra esos datos, pero los sigo borrando. Entonces a veces, por eso no es muy recomendable tal vez LabVIEW para ese tipo de tareas de estar leyendo datos, porque lo que provoca es que se sature su memoria RAM. Si esa memoria RAM llega a saturarse, su computadora ya no, bueno, no va a dejar de funcionar. No es que se descomponga, simplemente se satura, se hace un reinicio para poder borrar toda esa información. Entonces, traten de no saturar su memoria RAM con algún programa que les esté forzado demasiado. Y aquí tenemos ejemplos nada más de lo que es la memoria RAM. Es esta que podemos escribir y leer. A diferencia de lo que es simplemente la memoria ROM, que simplemente podemos leer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa parte simplemente fue de lo que es un microprocesador. Muy bien. Ya para la próxima clase vamos a entrar de lleno a lo que es el PIC. Voy a subir los programas que se van a utilizar para la clase, lo que es Microchip